Entonces, yo les di un formato en donde justamente les pido, que es un formato de 3 columnas que se llama formato ABC, les pido que durante esta semana intenten una sola situación que los haya puesto estresados, tristes, enojados, ansiosos. Intenten detallarla en términos de la A, que es dónde estaba, qué día era, con quién estaba, qué hora era. Porque, como les decía hace rato, daba un ejemplo que me gusta mucho, en donde una mujer que iba a ser sometida a una cirugía estuvo muy ansiosa, y si ustedes hubieran registrado sus pensamientos desde que la internaron hasta el momento justo donde iba a entrar al quirófano, pues la creencia en el pensamiento de ¿qué tal que falla la anestesia y me muero? Iba incrementándose. Conforme iba incrementándose la cercanía con la cirugía, la creencia en ese pensamiento iba incrementándose. Pero se ha visto que no es lo mismo estar hospitalizado con tu pareja o con alguien con quien tú tienes mucha confianza que está ahí. No es lo mismo estar hospitalizado con una ventana que vea los árboles o que puedas tener una televisión, que a estar en un lugar donde compartes otras 2 camas con pacientes muy graves de mal pronóstico. Entonces, desde el punto de vista conductista, por supuesto que el ambiente tiene un impacto en cómo interpretas las cosas. Entonces, puedes hacer todo el análisis más fino de decir, no son las cosas lo que me afecta, pero sí me afectó mucho que estuviera mi mamá ahí todo el tiempo diciéndome, acuérdate que a tu abuelo lo reprobaron 3 veces y a tu tío 2, y fue en la misma facultad donde tú estás y del mismo tema que tú trabajaste. No es lo mismo con quién estoy, qué día era. En los eventos estresantes, por ejemplo, se estudia que no es lo mismo que ustedes tengan un accidente de tráfico en la noche, lejos de su casa lloviendo, a en el día, cerca de su casa, con el sol resplandeciente. Porque el simple hecho del ambiente cambia su intensidad en las emociones, ¿no? Entonces, que empiecen a notar que hay algunos factores que pueden desde el acontecimiento ser facilitadores de mayor estrés o pueden ser protectores, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas van a que les hagan, cuando vienen los alumnos, a mí me encanta ver cómo vienen los alumnos de primer ingreso acompañados con sus papás. Mi papá me acompañó a ver dónde estaba la escuela, a formarme. Eso se vive diferente que si hubiera traído a otro familiar con otro perfil muy angustioso, aquel que viene muy contento, ¿no? Entonces, que empiecen a notar cómo, en dónde estaban, qué día era, qué hora era, quién estaba con ustedes, empieza a hacer impacto en lo que viene después, que es la columna de pensamiento. Entonces dice pensamiento, creencia, qué pasó por mi mente en ese momento o qué me imaginé, y luego dice circula aquel pensamiento que le cause mayor malestar y evalúe la creencia en el mismo, y luego dice consecuencias, qué emociones sentí del 0 al 10, qué conductas realicé, qué respuestas físicas noté en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos muy buenas frases que retratan al estrés y su amiga la ansiedad. Por ejemplo, en el rollo ansioso es muy común dudar. Entonces, ¿y si? Y acá otra vez, ¿y si? Entonces, por excelencia, en la ansiedad nos preparamos para una situación en la que hay incertidumbre, no sabemos cuál va a ser el resultado. Lo único que tenemos es algunas evidencias de que en general en situaciones parecidas se ha obtenido estos resultados. Entonces, en esta ocasión, el estudiante empieza a tener mucho malestar. El pensamiento que más lo agobia o que más malestar le causa es y se me humillan, y entonces en función de eso pueden pensar, personas pueden pensar ¿qué tal qué? Y la ansiedad casi siempre augura, predice un resultado catastrófico, ¿no? A veces la ansiedad no nada más duda, piensa, seguro que me va a ir mal. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es que un pensamiento que tiene esta forma, por ejemplo, de ¿y si? ¿Qué tal que? ¿Seguro que? No es muy objetivo. Lo que queremos empezar a intentar hacer cuando alguien está ansioso es detectar, a ver, yo tengo una serie de pensamientos que les llamamos automáticos porque son muy rápidos, pueden ser pensamientos, pueden ser imágenes. Los de ansiedad empiezan con duda, y sí, qué tal que, seguro que, se adelantan, sacan conclusiones apresuradas. Pero en el método científico, ustedes saben que hay un orden para llegar a un planteamiento, una ley, una teoría. Entonces, primero hay que observar un fenómeno. Después, ¿qué hay que hacer? Observación, luego una hipótesis. Entonces, hipótesis 1, me van a reprobar.
Hipótesis 2, no lo voy a lograr. Hipótesis 3, se me va a olvidar todo. Hipótesis 4, me van a humillar. Pero hay muchas más hipótesis. Hipótesis 5, como siempre he sido buena, entonces lo más probable es que sí pase el examen. Hipótesis 6, no se van a manchar conmigo los maestros. Hipótesis 7, si lo logro me ahorro una bronca familiar al rato. Hipótesis 9, no lo voy a hacer tan bien como yo quería, pero sí lo voy a lograr. Del 1 al 10 lo voy a hacer con un 8, pero como aquí nada más se necesita 6, con eso tengo. Hipótesis 10, se me va a olvidar la primera parte del marco teórico, pero lo de después sí me voy a acordar. Entonces es muy diferente empezar a ver desde el método científico un autorregistro, porque entonces nosotros, después de observación, hipótesis, ¿qué sigue? La metodología. Experimentar, así es. Entonces voy a poner a prueba esta hipótesis. ¿Cuál es la mejor manera de poner a prueba la hipótesis de qué tal que me humillan? ¿Cómo pongo a prueba de? La hipótesis es, si me humillan, entonces todo va a terminar muy mal. Y yo no voy a saber afrontarlo. Me voy a poner a llorar, no voy a querer salir. Creando una relación con los hechos que en ese momento están. Así es. Entonces la única manera es entrar al examen y ver si me humillan. Eso se llama terapia de exposición. Si huyo, no va a haber manera de sacar una ley. Hay muerte experimental, ¿están de acuerdo? Entonces, lo que podemos empezar a hacer con sus registros es que empiecen solo a notar. Por ejemplo, hoy hablamos de un poco de ansiedad, un poco del método científico. Cuando me vivo una situación estresante, empiezo a pensar muchas cosas, mi mente es muy truculenta, de 5 posibilidades de hipótesis de qué va a pasar sobre mi calificación, sobre el conflicto con el profesor, sobre la beca que me van a dar, sobre el trabajo, tiende mi mente a hacer 4 hipótesis catastróficas, una hipótesis más o menos adaptativa, que tal vez es sí lo voy a lograr, pero no también como yo esperaba. Mi cerebro casi siempre se equivoca porque he logrado hacer muchas cosas y de sus 5 hipótesis casi siempre sale la quinta, que era la más adaptativa, pero estuve mucho tiempo y muchas horas de mi sueño pensando en ellas. Ahora, ¿qué seguiría? Pues entonces intentar debatir esas hipótesis. Entonces, a ver, ¿qué evidencia tienes para pensar que te van a humillar? Pues puede ser que la alumna diga, porque yo el otro día hablé con una amiga que tenía el mismo jurado y la humillaron y la trataron muy mal. Esa es una hipótesis. Pero esa respuesta es lo suficientemente sólida para sostener que seguro a ti te van a humillar. Puede ser que no. Si a ella la humillaron, entonces seguro a ti te humillarán. Puede ser que no. Entonces, esto del debate, que es debate socrático, es el meollo de la terapia cognitiva. Es el tratar de encontrar la parte ilógica de los pensamientos automáticos. Entonces, yo quiero que ahora, en su registro, solamente empiecen a identificar qué pasó por su mente, pensamiento o imagen, ya circularon en el de mayor malestar, y que empecemos a verlo desde este método científico. Y tal vez lo que pasó en su línea del tiempo es que no pudieron elegir, la vida les exigió que tenían que afrontar esta situación y que al final tal vez no ocurrió todo lo que se imaginaban en ese momento. El pensamiento que mayor malestar les causaba, que tal vez es no voy a salir adelante, no lo voy a lograr, no me van a dar la beca, no me van a dar el trabajo, me va a terminar el novio, lo que hayan pensado que les angustió muchísimo no ocurrió. Entonces ya observaron el fenómeno, hicieron una hipótesis, se pusieron a prueba en esa situación y obtuvieron ciertos resultados, que fueron, lo logré, no tan bien, pero pasé el examen, no me terminó el novio, conseguí un trabajo no tan bueno, logré más o menos negociar, yo quería con el profesor que me pusiera 10 porque yo me merecía 10, no me puso 10, me puso 8, pero era mejor que 6, no sé, ¿no? Y que vayan viendo cómo, tal vez, de manera consistente, cuando ustedes se estresan, tienden a lanzar hipótesis catastróficas, pero que en general no están usando el método científico, porque así es el estrés. Lo que hace es que te secuestra, te convence de lo horrible y por excelencia te pide que evites, que huyas. En el examen no puede. Bueno, yo creo que sí ha habido alguno que otro caso, sería interesante investigar, que de plano a la menor del examen el estudiante pide que se suspenda porque no se sienten condiciones para hacerlo, ¿no? Y no sé si exista por ahí alguien que se haya desmayado, podría ser, ¿no? Yo creo que es posible, es poco probable, pero es posible, ¿no? Pero cómo
empezar a analizar los pensamientos y va a impactar en cómo van a empezar a emocionarse de manera diferente, ¿no? No queremos en este taller transmitirles que van a controlar, curar o quitar la ansiedad. Lo único que queremos es que sus emociones no hagan que pierdan cosas importantes de su vida o que dejen de hacer cosas que les van a llevar a lograr sus metas. Algunos le llaman que sean más funcionales, que sean más adaptativas. Entonces siempre se van a emocionar porque es algo que hacemos los seres humanos que nos sirve para activarnos, pero a veces cuando la emoción es muy intensa ya está siendo una barrera para lograr nuestras metas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a